Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy voy a estar hablando del Sprite Mask, un componente que nos permite ocultar o mostrar porciones de nuestros sprites. También voy a hablar de los Sorting Layer, un poco los conceptos básicos, y vamos a realizar algunas prácticas. Espero que los disfruten, así que empecemos. Hoy les voy a hablar del Sprite Mask. Es un componente fácil de usar y que con un poco de imaginación podrás crear cosas muy interesantes. Pero antes de pasar al componente vamos a entender dos elementos fundamentales. Cuando trabajamos en un proyecto en 2D y posicionamos nuestros sprites, el orden en que se renderiza es muy importante. Lo primero que vas a tener en mente será cambiar su posición para determinar cuál estará por delante de otro, y puede funcionar bien en ciertos casos, por ejemplo al colocar el fondo del escenario. Pero cuando ya tenemos muchos sprites en pantalla e instanciamos otros, empezaremos a tener problemas. Para solucionar esto tenemos los Sorting Layers. Estas capas nos permiten agrupar a ciertos sprites para controlar su orden de renderizado. Por defecto, todo sprite que agreguemos en la escena estará ubicado en la capa Default, pero podemos agregar todas las capas que necesitemos. Podemos hacerlo desde Edit, Project Settings, Tags and Layers, o desde el mismo componente del sprite. En la sección de Sorting Layer hay una opción que dice Add Sorting Layer. Aquí podemos agregar y colocar el nombre de nuestra preferencia. También podemos ordenarlos. Y es que este es otro punto importante. Los Sorting Layer poseen un número de index, aunque no puedas verlo directamente en este listado. El default será el 0 y los siguientes seguirán la secuencia. Entonces, a mayor número de index, pues se renderizará primero. Bien, la idea no es crear una capa para cada sprite que agregues en tu proyecto, sino agruparlos a nivel general, y eso nos va a llevar al segundo punto importante, que se llama Order in Layer o orden en la capa. Este campo también lo tendremos disponible desde el componente de Sprite Renderer y nos permitirá asignar el orden de renderizado, siguiendo la misma lógica de que entre mayor sea el número se renderizará por delante de los demás. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El Ordering Layer nos permite asignar el orden dentro de la capa que tengamos, y el Sorting Layer es el orden de las capas en sí. En este ejemplo tenemos dos sprites. El primero va a estar ubicado en la capa Default y vamos a colocarle el número de orden 100, y el segundo estará ubicado en la capa Personaje con el orden 0. Aunque estos dos sprites están en la misma ubicación dentro de la escena, siempre se va a renderizar el personaje por delante porque posee el Sorting Layer con mayor número de index. Bien, ahora vamos a pasar al tema del video, el Sprite Mask. Vamos a listar los elementos claves que necesitamos para que una máscara de sprite funcione. Por un lado necesitamos el sprite que utilizaremos para la máscara, además de un objeto con el componente Sprite Mask, puede ser un objeto vacío. Y por otro lado necesitaremos los sprites que sí se van a renderizar, que estos tendrán el componente Sprite Renderer, y dentro de este componente debemos configurar el Mask Interaction o interacción con máscaras. Vamos a Unity, tengo unos sprites preparados, voy a llevar a la escena con una pequeña diferencia en la posición. Vamos a colocar todos estos sprites en la misma capa de Default, solo vamos a cambiar el orden en el layer. El primero en el 1, el segundo en el 2 y el tercero en el 3. Ahora creamos un objeto vacío. Vamos a colocarle máscara. Y este sería el objeto que va a tener el componente de Sprite Mask. Lo que nos va a pedir en primera instancia sería el sprite que va a funcionar como una máscara, que puede ser cualquier forma. En este caso tengo un sprite circular. Vamos a colocarlo. Y para que funcione y se pueda ver ya en pantalla esa máscara de sprites, debemos configurar en cada uno de estos sprite renderers la interacción con la máscara. Es esta casilla que está acá. Tenemos tres opciones, por defecto todas vienen en ninguno. Luego tenemos visible dentro de la máscara y visible fuera de la máscara. Vamos a colocar dentro de la máscara y ya estaría funcionando nuestra máscara. Esta, digamos que es la configuración más sencilla. Él va a ser una máscara de todos los sprites que tengan activada la interacción con máscaras, independientemente si es dentro o fuera. Si cambiamos el del sprite 3 a fuera de la máscara,
Entonces él va a renderizar lo que está fuera de la máscara, ¿ok? Bien. El punto de los sorting layers que les expliqué al inicio, hice mucho hincapié en esto antes de hablar del Sprite Max por la siguiente sección que tenemos disponible en el componente de Sprite Max, que es este que se llama rango personalizado o custom range. Es una casilla que podemos activar en donde él nos va a hacer dos preguntas específicamente. Primero nos va a decir cuál es el sorting layer que queremos que se renderice por delante y cuál es el sorting layer que queremos que se renderice por detrás. Y esto es bastante útil porque ustedes pueden establecer rangos no solamente entre dos sorting layers, sino entre todos los que necesiten. Y aquí es donde vamos a indicarle entonces cuáles de ellos serán los que se van a ver en la máscara. Actualmente fíjense que no nos está mostrando correctamente nuestra máscara, así que vamos a configurarlo. En la capa de front siempre debemos colocar el sorting layer que tenga el mayor número de index, en este caso el de personaje, que es el que le sigue a default. Entonces vamos a decirle que por delante va a estar el de personaje y por detrás va a estar el de default. Luego tenemos dos casillas que puede que resulten las más confusas en el tema de las máscaras de sprites. Entonces vamos a explicar cómo es que funciona esto. En primera instancia puedes imaginar que aquí lo que vamos es a modificar el orden de layer de esta capa, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces en el from nosotros debemos indicar cuál es el orden máximo que van a tener esos sprites a la hora de renderizar. Vamos a configurar primero nuestros sprites para entender bien a qué me refiero. El sprite número 1 vamos a colocarlo en el default con un orden in layer en 0. El sprite número 2 vamos a colocarlo en personaje con un orden in layer de 2. Y el sprite número 3 en personaje con un orden in layer 5. ¿Ok? Entonces en la máscara le vamos a decir que por delante va a renderizar el sorting layer personaje y el orden máximo que se va a ver dentro de la máscara va a ser el 5, porque el 5 es el que tiene el número 3, el sprite número 3. Entonces básicamente ustedes están diciendo aquí cuál es el máximo de ese orden layer que se va a ver dentro de la máscara. En el caso del back es al contrario. Aquí no vamos a colocar el máximo número de orden que se va a renderizar en esa máscara, sino que vamos a colocar el mínimo sin incluir el que actualmente tiene el sprite. Entonces, el número 1, recuerden que tenemos el sorting layer default en 0. Para que esto sea visible, debemos colocar -1. Es decir, porque él va a ignorar el -1, entonces va a contar desde el 0 hacia adelante cualquiera de los sprites que tengamos en el back. Es un poco confuso, nos va a servir si entendemos bien la lógica para poder enmascarar a los sprites, pero básicamente en el front ustedes van a colocar el sorting layer con mayor número de index y el orden máximo que se va a visualizar dentro de esa máscara. En el back van a colocar el sorting layer con menor número de index y van a colocar el orden menor, sin incluir el que tiene el sprite, de todos los sprites que tengan ese orden y que ustedes quieren incluir dentro de la máscara. Espero que se haya entendido bien esta parte. Vamos a hacer algunos ejemplos, así que vamos a empezar con el primer ejemplo práctico. Vamos a hacer este primer ejemplo bastante básico. Vamos a utilizar estos tres sprites, que es de un barril y su contenido. Vamos a arrastrar el barril vacío y el barril del contenido vamos a agregarlo dentro del barril vacío. Vamos a repetir el procedimiento, pero esta vez vamos a colocar el otro contenido dentro del barril. Bien, ya tenemos los sprites preparados, vamos a ubicarlos. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es modificar el sorting layer que van a tener el barril de contenido. Seleccionamos uno de los barriles, vamos a sorting layer, agregar sorting layer, creamos uno nuevo que se llame contenido. Perfecto.
Al contenido de los barriles le vamos a colocar el sorting layer contenido y vamos a colocarle la interacción con la máscara dentro de la máscara. Repetimos el procedimiento con el de oro, iteration dentro de la máscara. Perfecto. Ahora vamos a crear un objeto vacío que va a ser la máscara. Vamos a agregarle nuestro componente de Sprite Mask. Vamos a seleccionar, vamos a utilizar el mismo anterior, el circular. Fíjense que ya él está haciendo esa máscara de el contenido de los barriles, pero lo que vamos a hacer ahora es agregar un script para que en modo de juego podamos mover esa máscara. Entonces vamos a la carpeta de scripts, vamos a crear un nuevo archivo de C#, coloquemos seguimiento, vamos a editarlo, vamos a eliminar el método de start, vamos a trabajar solo con el update. Aquí lo que debemos hacer es modificar el transform del objeto. Entonces vamos con transform, position, y va a ser igual a un nuevo vector 3. Este vector 3 va a tener como valor en X el cámara main. Recuerden que este cámara main toma la cámara que tenga el tag main cámara. Utilizamos el método screen to world point y aquí vamos a utilizar el valor en X de el input mouse position punto X. El segundo valor de igual forma va a ser el cámara main, el screen to world point y vamos a usar el input mouse position, en este caso de el y el valor en Z lo vamos a dejar en 0. Ya con esto vamos a poder arrastrar, vamos a poder mover esa máscara según la posición del mouse. Le anexamos a nuestra máscara este script de seguimiento y probamos nuestra escena. Fíjense que ya podemos moverlo. Uno de los métodos que podemos utilizar para agregar interacción sería agregar en el barril de oro, en el sprite, agregar un collider. Vamos a agregar un boss collider 2D. Vamos a modificarlo para que sea un poco más pequeño el área de interacción. Y podríamos agregarle un nuevo código que verifique si es que estamos haciendo clic en el barril correcto. Esto fácilmente podríamos hacerlo. Vamos a colocar aquí un script que se llame validar. Podemos eliminar todo esto porque vamos a usar el método on mouse down, que significa pues al hacer clic él va a detectar siempre y cuando tenga un collider, y simplemente vamos a utilizar un debug log donde le vamos a decir acierto. Agregamos el script al sprite que tiene el oro, probamos, aquí podemos verificar cuál de los dos es el correcto y si hacemos clic nos va a mostrar en la consola que hemos acertado. Este es un ejemplo bastante básico. Vamos a hacer un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tengo también un grupo de sprites, representan un poco una escena de crimen. Vamos a arrastrar el sprite principal, que sería esta escena del crimen, y otro sprite que tiene la escena como si estuviese analizada con luz ultravioleta. Otra cosa que vamos a agregar sería un canvas, un poco elementos de UI. Configuramos el scaler para que se escale según el tamaño del screen. Vamos a colocarle Full HD y colocamos el match en 0.5.
En este elemento de UI lo que vamos a colocar son dos campos de texto, uno para contar los aciertos y uno para contar los fallos. Vamos a crear una imagen, vamos a ubicarnos en el UI para ver el trabajo que estamos realizando. Vamos acá, color negro, le bajamos un poco el alfa y vamos a posicionarlo en una de las esquinas. Este se llamará aciertos. Va a tener dentro otro elemento de UI que es un texto. Lo centramos, colocamos que se alinee con la geometría y que tenga el tamaño que mejor se ajuste. Podemos agregar otro texto duplicando el que ya hemos creado con control D. Vamos hacia un lado, este lo vamos a poner en negrita y vamos a poner el número 0 que va a ser el número inicial. Bien, este mismo elemento rápidamente podemos duplicarlo, control D, simplemente lo vamos a alinear en la otra esquina y vamos a cambiarle el texto de aciertos a fallos. Vamos a renombrar aquí esto como fallos número y en el de aciertos también. Bien, ya tenemos listo eso. Volvemos a la escena. Ahora, para variar un poco el ejemplo anterior, voy a agregar un sprite de lupa. Vamos a colocarlo acá. Este sprite de lupa vamos a agregarlo en un nuevo sorting layer. Aquí en agregar sorting layer creamos uno nuevo, colocamos lupa. Perfecto. Acá colocamos el sorting layer de lupa. A esta lupa vamos a agregarle el componente de sprite mask. Vamos a seleccionar un sprite especial que calza perfectamente con el círculo de la lupa. Vamos allí. Muy bien. Vamos a escalarlo un poco para que no sea tan grande. Vamos por acá. Muy bien. Por último vamos a ordenar los sprites de la escena del crimen que van a estar en el sorting layer default. El sprite original va a estar en 0 y el que tiene la luz ultravioleta va a estar en 1. Debemos colocarle en la interacción con la máscara visible dentro de la máscara y aquí podemos ver el resultado. En este método vamos a utilizar también los layers de Unity para poder detectar las colisiones y cuando hacemos clic en alguno de los ítems que hemos conseguido podemos hacerlo de dos formas. Por ejemplo, voy a colocar acá un objeto vacío. Vamos a colocarle aquí zona de evidencia. Le agregamos un box collider 2D. Esto nos va a mostrar este collider. Podemos hacerlo tan grande como querramos. Para ubicarlo fácilmente, bueno, vamos a desactivar temporalmente la interacción con la máscara y poder ubicar este ítem. Ubicarlo acá donde están las señales que debemos hacer clic. Vamos a crear un nuevo layer. Vamos a ponerle acá evidencias. Se lo asignamos al objeto que hemos creado. Simplemente vamos a duplicarlos, ¿no? Esto vamos a colocar uno acá. Podemos cambiar el tamaño según la pieza que estamos viendo y el segundo también vamos a ubicarlos acá y modificar el tamaño del color. Este es uno de los métodos que podemos utilizar. También tenemos otro método que simplemente sería colocar objetos, digamos, aleatorios. Si quieres llenar la pantalla con objetos, tipo para hacer un juego de encontrar objetos. En este caso tengo un sprite de una mano. Vamos a colocarlo en el orden en layer 1 para que se pueda ver. Lo podemos escalar. Y a este mismo sprite pues le colocaremos el box collider y el layer evidencias. La ventaja con esto es que bueno, podríamos colocarlo en cualquier lugar, a diferencia de las otras dos que ya están incrustadas en la imagen como tal. Con esto ya tendríamos todos. Vamos a volver a colocar la interacción con la máscara. En este caso hay que agregárselo también a la huella de la mano.
interacción con máscara dentro y la escena del crimen dentro. Perfecto. Ya con esto tendríamos todos los objetos y vamos a ver entonces cómo trabajamos el script. En este caso no vamos a hacerlo directamente de la máscara, sino que vamos a crear un manager, a crear un objeto vacío y vamos a agregar nuestro script. Se va a llamar escena del crimen. Vamos a editarlo. Bien, lo primero que vamos a hacer será importar la librería de UI para poder modificar la interfaz de usuario. Aquí simplemente agregamos el Unity Engine UI. Vamos a declarar las variables que necesitamos. Primero necesitamos un GameObject que representa la lupa. Luego necesitamos identificar cuál va a ser el layer que vamos a detectar las colisiones. Entonces esto se llama layer mask layer. Vamos a capturar los dos campos de texto que están en la interfaz de usuario con public test aciertos UI y public test fallos UI. Vamos a colocar los dos enteros que necesitamos para imprimir en esos campos. No es necesario que sean públicos, entonces podemos colocar int aciertos y int fallos. Acá podemos colocar por defecto que inicien con el valor de 0 y en el método start podemos imprimir ese contenido en el texto del UI. Es sencillo, vamos a colocar nuestra variable que captura los aciertos, .text, y imprimimos nuestro entero que es aciertos. Hay que transformarlo a string para que pueda verlo. Eso se va a hacer con el método toString. De igual forma lo hacemos con los fallos. Text fallos toString. Muy bien, ahora en el método update, primero que vamos a hacer es mover la lupa. Eso lo vamos a hacer con esta variable que capturamos acá de lupa desde su transform. Entonces sería lupa transform. Vamos a aplicar el position, va a ser igual a new vector 3 y aquí vamos a duplicar lo que hicimos anteriormente, ¿no? En el valor de X tenemos el camera main, screen to world point. Eso va a tomar el input del mouse position en X. El segundo es igual, solo que tenemos que capturar el Y y el último lo dejamos en 0. Entonces esto sería el movimiento de la lupa. Ahora vamos a trabajar el tema de las colisiones, ¿no? Este lo vamos a trabajar diferente. Aquí vamos a utilizar un raycast para poder detectar si es que efectivamente estamos haciendo clic en un elemento válido. Entonces vamos a colocar acá detectar aciertos. Vamos a colocar el condicional if input get mouse button down. Colocamos el index del botón. Recuerden que el 0 es el clic izquierdo. Luego de que detectamos que se hizo un clic, entonces vamos a disparar nuestro rayo. Lo vamos a hacer con raycast hit 2D. Eso es para capturar el hit. Y aquí vamos a disparar nuestro rayo con el physics 2D raycast. Vamos a enviarle los parámetros de disparo. Entonces primero es el origen va a ser la cámara, camera main, bring to world point y el input mouse position. Ok, voy a alejar un poco esto. Necesitamos dos valores más. Uno es la dirección, que es el vector 20, y el segundo sería el layer, ¿no? Que es la clave de qué tipo de
en qué capa debe estar el objeto para que sea un acierto. Entonces vamos a colocar layer. Luego simplemente con el condicional vamos a evaluar este hit que hemos lanzado con el hit collider. En caso de que no sea nulo, entonces quiere decir que efectivamente ha tocado con alguno de esos sprites que están en el layer que vamos a indicar posteriormente. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, lo primero que podríamos hacer es nuestro contador de aciertos, lo aumentamos y luego imprimimos en la interfaz de usuario. Podemos copiar simplemente esto de acá, lo pegamos acá. Y en el caso contrario de que no consiga una colisión correcta, entonces vamos a colocar un else. Simplemente vamos a aumentar la cantidad de fallos. Tenemos esto acá, colocamos fallos, aumentamos allí los fallos, colocamos el elemento de UI y convertimos nuestros fallos de enteros a texto. Con esto ya tendríamos la lógica base. Después ustedes pueden agregar otro tipo de condicionales para saber cuándo se llegan a cierta cantidad de aciertos o fallos. Vamos a guardar y pasar a Unity. Bien, lo que nos queda sería rellenar estas variables públicas que hemos establecido. Primero nos va a pedir la lupa, agregamos el objeto, luego el layer que va a ser la interacción con las evidencias, se llama evidencias, y luego los dos elementos de UI serían los números en aciertos, aciertos número y fallos, fallos número. Con esto ya podríamos probar. Tenemos la lupa que funciona la máscara correctamente. Y tenemos los elementos de UI. Si hacemos clic en algún lugar que no corresponda a estas evidencias, entonces va a ir sumando los fallos. Y en caso de que hagamos clic en una evidencia correcta, va a ir sumando los aciertos. Esta es una forma muy sencilla de hacer este tipo de juegos, de encontrar evidencias o encontrar objetos. Ustedes con los layers y con las máscaras de sprite podrían hacer cosas muy interesantes. Todos los sprites y scripts que usamos en este video están disponibles en el Patreon para que lo descarguen. Recuerden que allí ustedes pueden apoyar al canal. También pueden dejar su like o suscribirse, que eso ayuda un montón. A partir de aquí ya límite su imaginación, pueden utilizar esta máscara para muchísimos otros usos, quizás ocultar secciones del escenario, quizás darle poderes especiales al personaje. Ahí ustedes podrán experimentar con bastantes cosas. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse al canal si les gusta el contenido. Pueden dejarme en los comentarios qué les ha parecido, de qué otros temas quieren que hable. Muchas gracias por pasarse y nos veremos en el próximo video.